a otro estudio profético de la palabra de Dios. Es un privilegio llegar a ustedes donde quiera se encuentren, sea en sus hogares o en cualquier otro lugar. Siempre encontramos una bendición al estudiar la palabra de Dios. El Señor les bendiga a todos, queridos hermanos. Es un placer y un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Nuestro tema para hoy es un tema sumamente importante. Se titula Los 144,000 y la gran multitud. Pero antes de entrar en nuestro tema, quisiera que me acompañaran en la lectura del texto de meditación para la oración de esta mañana. En el libro Testimonios para los Ministros, página 116, dice el Espíritu de Profecía: fuerzas invencibles esperan. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha fuerzas que no puedan ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos de la mente de los hombres. Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida, y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana, está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, deberíamos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Los ángeles anhelan mirar las verdades que son reveladas a aquellos que, con un corazón contrito, investigan la palabra de Dios y oran para obtener mayores longitudes y anchuras y profundidades y alturas del conocimiento que solo el Señor puede dar. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que será en los últimos días, y él dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Con este pensamiento en nuestras mentes, queridos hermanos, les invito a que tengamos una oración antes de comenzar nuestro estudio. Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora que hemos de abrir tu palabra, rogamos que tu Santo Espíritu pueda descender y morar con cada uno de nosotros. Rogamos, oh Padre, que ese Espíritu pueda guiarnos a la verdad. Sabemos que los tiempos son difíciles, que el mundo va en un curso a la perdición, Señor. Y por eso, justo a tiempo, envías estos mensajes preciosos. Ayúdanos, oh Padre, para poder poner atención, especialmente a estos libros proféticos que han sido escritos para nuestra bendición. Rogamos, oh Señor, que nos acompañes y que acompañes a cada hijo tuyo, donde quiera se encuentre, que escuche este mensaje. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Nuestro tema de hoy, queridos hermanos, es la continuación de la primera parte que ya vimos, los 144,000. En esta ocasión vamos a estudiar detenidamente la relación que existe entre los 144,000 y la gran multitud. Si ustedes recordarán en nuestro tema que tuvimos anteriormente, la parte 1 de los 144,000, aprendimos, según la Biblia, que estos 4 ángeles que detienen los 4 vientos no pueden soltar esos vientos hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Aprendimos que estos vientos que están siendo detenidos por los 4 ángeles simbolizan la ley dominical y el tiempo de angustia cual nunca fue. Vimos que antes de que la ley dominical sea establecida y antes que el tiempo de angustia venga, el pueblo de Dios, los 144,000, serán sellados. Aprendimos también que los 144,000 serán sellados en la iglesia adventista del séptimo día. Aprendimos que la iglesia adventista del séptimo día es el Israel moderno, el Israel de hoy. También estudiamos acerca de las características de los 144,000. Aprendimos que no solo al apóstol Juan se le mostró la visión del sellamiento, sino que también al profeta Ezequiel se le mostró cómo es que el sellamiento se llevaría a cabo. Aprendimos, queridos hermanos, que solo los que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en Jerusalén recibirán el sello. En las características de los 144,000, hay una de ellas que explicamos detenidamente y es a la que quiero ir. Quiero que me acompañen en sus Biblias en Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En esta característica es que yo quiero detenerme un poco y explicar el asunto de las primicias. En la última parte de nuestro tema anterior explicamos que cuando se usa la palabra primero, da a entender que hay más, que no es todo. Según la ley de la cosecha, cuando hablamos de primicias, solo son los primeros frutos de la cosecha. Eso nos da a entender que habrá más frutos, segundos frutos. Queridos hermanos, los 144,000 componen solo las primicias de la gran cosecha espiritual. Pero habíamos explicado en la última parte de nuestro tema anterior que si ellos son primicias, nos da a entender que habrá segundos frutos. Habíamos leído en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 9, dice la palabra de Dios: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Nuestro tema de hoy es analizar detenidamente la relación que existe entre los 144,000 y esta gran multitud que Juan vio después que se le mostró la visión del sellamiento. ¿Qué relación hay entre estos dos grupos? Y también, ¿qué relación tienen con los otros grupos de santos también que serán salvos? Entonces, queridos hermanos, hoy nuestro tema analizará la verdad de primeros y segundos frutos. Pero nuestro enfoque hoy principalmente será los primeros frutos de los vivos y los segundos frutos de los vivos. De acuerdo a nuestro tema, queridos hermanos, al momento que lo vayamos desarrollando, vamos a mostrar la verdad en varias maneras. El tema de los 144,000, no crean ustedes que solamente lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 14. No,
el tema de los 144,000 vamos a ver que lo encontramos por toda la Biblia. En esta ocasión le vamos a dar un enfoque muy especial al asunto de primeros frutos y segundos frutos. Hoy vamos a analizar este punto de acuerdo a la verdad de tipo y antitipo. ¿Qué es tipo y antitipo? Un ejemplo sencillo, queridos hermanos, y que casi todos lo podemos entender fácilmente, es acerca de Cristo. Cristo fue representado por un cordero. Desde que el pecado entró en este mundo, entonces se comenzó a sacrificar un cordero por los pecados de los seres humanos. Ese cordero se llama el tipo. Este cordero era tipo de Cristo. Cristo fue el antitipo. Así es que en esta ocasión, la verdad de primeros y segundos frutos lo vamos a analizar de esa manera, por medio de los tipos y los antitipos. En el registro sagrado encontramos que solo 2 hombres, 2 personajes han sido trasladados al cielo sin pasar por la muerte. Quisiera yo que me acompañen al libro de Génesis. Génesis capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra de Dios: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Todos los estudiosos de la Biblia sabemos que Enoc fue trasladado al cielo sin haber conocido la muerte. Lo veremos un poco más adelante por medio del espíritu de profecía. El siguiente personaje fue el profeta Elías. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Según el registro sagrado encontramos, queridos hermanos, que estos 2 personajes fueron llevados al cielo sin pasar por la muerte. Yo quiero decirles, hermanos, que eso no es asunto de la casualidad. No es por casualidad que solo Enoc y Elías hayan sido llevados al cielo sin pasar por la muerte. Dios tenía un propósito por el cual Él hizo esto de llevar a sus siervos al cielo sin pasar por la muerte. Y en eso hoy vamos a fundar nuestro estudio, basar nuestro estudio. El punto de primeros y segundos frutos de los vivos está respaldado aún por los tipos y los antitipos. Quisiera yo hablar acerca de Elías. Primeramente vamos a tomar al profeta Elías. En el libro Profetas y Reyes, páginas 169 y 170, el espíritu de profecía dice lo siguiente: Elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión del segundo advenimiento de Cristo, y que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, sin pasar por la muerte. ¿Notaron lo que dice el espíritu de profecía? Dice que Elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión del segundo advenimiento de Cristo, y que serían transformados en un momento, y que tendrían la experiencia de no pasar por la muerte, dice el espíritu de profecía. Si Elías, como dice aquí, es símbolo de un grupo de santos que serán llevados al cielo sin pasar por la muerte, nuestra pregunta sería: ¿a quién representa Elías? Queridos hermanos, en primer lugar, vamos a ver que Elías
era de nacionalidad israelita. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La palabra de Dios dice que Elías Tisbita era de los moradores de Galat, una ciudad de la nación de Israel. O sea, que la nacionalidad de Elías era israelita. Y no es por casualidad, queridos hermanos. Si ustedes me acompañan en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, dice lo siguiente: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. La palabra de Dios claramente nos muestra que Elías fue de nacionalidad israelita. La palabra de Dios nos muestra que los 144,000 también son israelitas. Podríamos pensar que es una mera coincidencia, pero no, queridos hermanos. El espíritu de profecía dice, Elías es un símbolo de un pueblo, de un grupo de gente que serán llevados al cielo sin pasar por la muerte. Otra característica más es de que Elías llevaba un manto. Si ustedes lo notan, queridos hermanos, ese manto lo usó cuando Dios le envió a que ungiera o que llamara a Eliseo. Quiero que me acompañen al segundo libro de Reyes nuevamente. Segundo libro de Reyes, ahora el capítulo 2, versículos 8 y 14. Dice la palabra de Dios: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Queridos hermanos, claramente podemos ver, Elías era israelita, los 144,000 son israelitas. Elías llevaba un manto que lo caracterizaba. Vamos a ver que también en una visión la hermana White vio a los 144,000 con mantos. Primeros Escritos, página 16 y página 17, dice lo siguiente: en el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco, desde los hombros hasta los pies. El espíritu de profecía claramente muestra también que los 144,000 llevan mantos. Ya no es coincidencia, queridos hermanos. Israelita, Elías, los 144,000 israelitas. Elías llevaba un manto, los 144,000 también son descritos con mantos blancos, dice el espíritu de profecía. Solo una característica más. Elías fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. La pregunta es, ¿pasarán por la muerte los 144,000? Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía. Conflicto de los siglos, página 707. Dice: ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos. Son contados como primicias para Dios
y para el Cordero. Los 144,000 tampoco van a conocer la muerte. El espíritu de profecía dice claramente que ellos son trasladados de entre los vivos. 3 características, queridos hermanos. Elías llevado al cielo sin conocer la muerte. Los 144,000 también serán llevados al cielo sin conocer o sin pasar por la muerte. Queridos hermanos, ahora cuando vayamos al libro Profetas y Reyes, vamos a poder entender claramente cuando el espíritu de profecía dice que Elías representa un grupo de santos. Sabemos ahora claramente que Elías representa a los 144,000 de acuerdo a la verdad de tipo y antitipo. Elías es el tipo y los 144,000 son el antitipo. Recuerden que nuestro punto en esta ocasión es explicar el punto de primeros y segundos frutos de los vivos. Los 144,000 son llamados las primicias. Ahora, quiero que analicemos al siguiente personaje. El siguiente personaje que leímos de la Biblia fue Enoc. Enoc, según el libro Patriarcas y Profetas, que les invito a que me acompañen también, la página 77, hablando de Enoc, dice el espíritu de profecía: así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego, dice el apóstol. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Igual, dice el espíritu de profecía, como Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte, igual, dice, también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego. Queridos hermanos, Elías y Enoc son 2 personajes diferentes, no son los mismos. No podemos decir igual, Elías y Enoc representan al mismo grupo. Ya lo hemos dicho que no fue por casualidad que estos 2 personajes hayan sido llevados al cielo sin pasar por la muerte. Elías representa a un grupo de santos y vamos a ver que Enoc representa a otro grupo de santos. Bien, quisiera que me acompañen en sus Biblias, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 9. Dice la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí está el siguiente grupo, queridos hermanos. Después de que se le muestra al profeta, al apóstol Juan, la visión del sellamiento de los 144,000, entonces ahora se le muestra una gran multitud que nadie podía contar. Explicamos y ya dimos las pruebas que estos 2 grupos, los 144,000 y la gran multitud, son 2 grupos diferentes. En primer lugar, los 144,000 es un grupo numerado, contable, y la gran multitud es un grupo que no se podía contar, dice la Biblia. Los 144,000 son israelitas, mientras que esta gran multitud, la Biblia dice que venía de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ellos no son israelitas. Bien, el primer punto que yo quiero que analicemos, queridos hermanos, es de que Enoc tampoco fue israelita. Enoc vivió muchos años antes de que la nación israelita viniera a la existencia, igual que esta gran multitud. La Biblia dice claramente en Apocalipsis 7:9 que son de todas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Esta gran multitud, hay algo que los distingue
hay algo que los caracteriza a este grupo. La Biblia dice, al final del versículo 9 de Apocalipsis capítulo 7, dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Tienen algo singular, algo particular en ellos. La Biblia dice que tienen palmas en sus manos. Bien, queridos hermanos, vamos a ver que en una visión que tuvo la hermana White, en la cual ella viajaba por los mundos celestiales, vio a Enoc en uno de estos mundos. Primeros Escritos, página 40, dice lo siguiente: después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra Victoria. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas en el centro de cada una de las cuales se leía Pureza. En esta visión que tuvo la hermana White, en la cual visitaba estos mundos, y se le mostró al anciano Enoc, también dice que tenía en su mano una esplendente palma. Lo que caracteriza a la gran multitud, igual lo caracterizaba a él, porque él tenía en su mano una esplendente palma, dice el espíritu de profecía. Así es que Enoc no fue israelita. Esta gran multitud no es israelita. La gran multitud que nadie podía contar tiene palmas en sus manos. Y Enoc, según el espíritu de profecía, en Primeros Escritos, página 40, leímos que dice que en esta visión, en la cual se le mostró a la hermana White, al anciano Enoc, tenía en su mano una palma. Y eso no es por casualidad, queridos hermanos. Recuerden, es tipo y antitipo. Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Solo falta esa característica. Vamos hoy, con la ayuda del espíritu de profecía y la Biblia, a comprobar también que la gran multitud tampoco muere. Tampoco ellos van a pasar por la experiencia de la muerte. Quiero que me acompañen en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer de los versículos 13 al 16. Dice la palabra de Dios: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Hablando de la gran multitud. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor. En el versículo 14, cuando se le da la respuesta al anciano, el anciano pregunta: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? La respuesta es: tú lo sabes, estos son los que han salido de la gran tribulación, según lo dice el versículo 14, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiere decir que esta gran multitud también pasa por el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de angustia cual nunca fue, por el cual también los 144,000 van a pasar. Quiere decir, por lo tanto, hermanos, que si ellos pasan por ese tiempo de gran tribulación, quiere decir que ellos tampoco mueren, también son santos vivientes. Muchos hoy en día tienen la creencia y dicen que esa gran multitud representan los muertos de todas las edades. Pero, queridos hermanos, vamos a ver que no. Esta gran multitud compone los segundos frutos de los vivos, los segundos frutos de los cuales no van a morir. Hay una cita en el libro Consejos sobre los Maestros, la página 518,
donde muestra claramente que el sellamiento o el recogimiento de la gran multitud está todavía en el futuro. Quiero compartirla con ustedes. Dice así el Espíritu de Profecía, Consejos para los Maestros, página 518. Estas naciones paganas aceptarán ávidamente la instrucción que se les ha de dar en el conocimiento de Dios. Muy preciosa es para Dios su obra en la tierra. Cristo y los ángeles celestiales están velando sobre ella en todo momento. A medida que nos acerquemos a la venida de Cristo, más obra misionera debemos hacer. El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima hasta que la verdad circunde el mundo. Entre los que serán sellados, habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero exclamando: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7:10. Pero antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí, en nuestro propio país, la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu de Profecía claramente, hermanos, muestra que el recogimiento de esta gran multitud, porque cita Apocalipsis 7:10, todavía está en lo futuro, cuando el último mensaje se ha predicado a todo el mundo. Bien, entonces esta gran multitud no la pueden componer los muertos de todas las edades, de ninguna manera, porque su recogimiento está en el futuro. Vemos claramente de la Biblia también que ellos pasan por el tiempo de la gran tribulación. Ellos no van a morir. Más adelante en nuestro tema vamos a leer una cita importante que define y coloca claramente a esta gran multitud como un grupo separado de todos los salvados de la historia de este mundo. Bien, tenemos entonces, queridos hermanos, dos personajes llevados al cielo sin pasar por la muerte. Dos grupos, según la profecía, según el libro de Apocalipsis, que serán llevados al cielo también sin pasar por la muerte. Quisiera compartir la referencia que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 723. Dice lo siguiente el Espíritu de Profecía: inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero cual tizones arrancados del fuego siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. En esta parte, en este capítulo del conflicto de los siglos, se titula El fin del conflicto. Cuando ya todo terminó, queridos hermanos, después de los 1000 años, cuando la nueva Jerusalén desciende sobre esta tierra, entonces es que se proyecta esta visión. El trono de Dios es establecido muy por encima de la ciudad, en el lugar donde la ciudad desciende. Y alrededor del trono de Dios, entonces ahora están todos sus súbditos, todos los que fueron salvados a través del tiempo, ahora son reunidos alrededor de este gran trono. Y el Espíritu de Profecía los clasifica en 4 grupos.
Si ustedes lo notan, queridos hermanos, fue lo que yo les leí. Número 1 dice, inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. El primer grupo son los tizones arrebatados del incendio. El segundo grupo, dice, vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad. Los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Número 2. Número 3. Y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. El tercer grupo, queridos hermanos, son los mártires. El cuarto grupo, y separado de todos, dice, y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas. Apocalipsis 7:9. Si ustedes notan, queridos hermanos, esta gran multitud que nadie podía contar no está ni entre los tizones arrebatados del incendio, no está entre el grupo que perfeccionaron su carácter cristiano, no está entre los mártires, es un grupo totalmente separado. Claramente entonces, queridos hermanos, esta gran multitud no puede ser los muertos de todas las edades. Esta gran multitud representan los segundos frutos de la gran cosecha que será recogida en la última historia de este mundo. Esta gran multitud que no pasa por la muerte está siendo representada por Enoc, que tampoco pasó por la muerte. Los 144,000 que no pasarán por la muerte están siendo representados por Elías, porque también Elías no pasó por la muerte. Queridos hermanos, el tema es sencillo y a la vez es claro. Podemos notar claramente cómo el Señor revela su verdad a través del tiempo. Podemos ver que no es por casualidad las cosas que han sucedido en el pasado, que estos dos personajes hayan sido llevados al cielo sin pasar por la muerte, y que también un personaje tuviera que haber pasado por la muerte y después ser llevado al cielo. ¿Saben de quién me estoy refiriendo? ¿Saben de quién estoy hablando? De Moisés. Moisés también fue llevado al cielo, pero él tuvo que pasar primeramente por la experiencia de la muerte y no es casualidad. Quiero volver nuevamente al libro Profetas y Reyes, en las mismas páginas que les leí hace un momento. La página 170 dice, como representante de los que serán así trasladados, Elías, cuando se acercaba el fin del ministerio de Cristo en la tierra, tuvo ocasión de estar con Moisés al lado del Salvador sobre el monte de la transfiguración. En esos seres glorificados, los discípulos vieron en miniatura una representación del reino de los redimidos. Contemplaron a Jesús revestido de la luz del cielo. Oyeron la voz de la nube que le reconocía como el Hijo de Dios. Vieron a Moisés, representante de los que serán resucitados de los muertos en ocasión del segundo advenimiento. Y también estaba Elías para representar a los que al final de la historia de esta tierra serán cambiados de seres mortales en inmortales y serán trasladados al cielo sin pasar por la muerte. En el monte de la transfiguración, queridos hermanos, ahí estaba Moisés, dice el espíritu de profecía. Moisés, símbolo de todos aquellos que serán resucitados cuando Cristo venga y serán llevados al cielo. Por eso es que Moisés tuvo que pasar por la experiencia de la muerte, para ser un fiel tipo de todos los fieles que resucitarán y serán llevados al cielo. Por eso Elías no murió, porque él iba a ser tipo de las primicias
los 144,000. Por eso Enoc tampoco pasó la experiencia de la muerte, porque él sería el tipo de los segundos frutos de aquellos que no pasarían por la experiencia de la muerte. No es por casualidad, queridos hermanos, esta gran verdad. Los 144,000, Dios los sella primero en su iglesia, y ellos son usados para cosechar los segundos frutos. Quiero mostrarles esto de la palabra de Dios en el libro de Isaías, el capítulo 66, versículos 15 al 21. Dice la palabra de Dios: porque he aquí el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones a Tarsis, a Fut y a Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Señor en caballos, en carros, en literas y en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor. El profeta Isaías, proyectando hasta lo último de la historia de este mundo, mostró claramente, queridos hermanos, la cosecha de los primeros frutos y la cosecha de estos segundos frutos, de los cuales se trata hoy nuestro tema, los 144,000 y la gran multitud. Queridos hermanos, muchos creen que estos versículos están hablando de la segunda venida de Cristo. Muchos creen que este juicio, el versículo 15 dice, he aquí el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Muchos creen que esto va a ocurrir cuando Cristo venga por segunda vez. Pero queridos hermanos, noten algo. Cuando Cristo viene, no hay escapados ni hay enviados. El versículo 19 dice, y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y a Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Cuando Cristo viene por segunda vez no hay obra de evangelización que hacer, todo se ha terminado, Él viene por su pueblo. Sin embargo, estos versículos muestran un juicio, que es lo mismo que mostramos en la primera parte de nuestro tema de los 144,000. Ese juicio, queridos hermanos, es el que comenzará por la iglesia, por la casa, y está revelado en el libro de Ezequiel capítulo 9. De ese juicio, solamente 144,000 quedan vivos.